Bueno, continuamos, ¿verdad? Después de una interrupción, continuamos. Estábamos diciendo que el mayordomo va por los hermanos de José para poder reclamarles, ¿no? Que por qué se llevaron la copa. Entonces, vamos a leer Génesis 44, versículo 7, ¿no? Dice, ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de ese modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa, de modo que te hemos devuelto desde Canaán el dinero que encontramos en la boca de nuestras talegas, e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata u oro. Aquel de tus siervos a quien le encuentre, que muera, y también los demás nos haremos esclavos del Señor. El mayordomo respondió: sea como dicen, aquel a quien se le encuentre será mi esclavo, pero los demás quedarán disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Él le registró empezando por el grande y acabando por el chico. Y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron ellos sus túnicas y, cargando cada cual su burro, regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo: ¿qué han hecho? ¿Ignoraban que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo: ¿qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa le vamos a dar? Dios nos ha encontrado culpables a tus siervos, y henos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. José replicó: lejos de mí de hacer eso. Aquel a quien le han hallado la copa, ese será mi esclavo, y los demás subirán en la paz a donde está su padre. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Vienen, ¿verdad? Aquí les dicen que por qué se robaron la copa, ¿verdad? Y entonces dicen: ¿cómo vamos a robarla, no? Si incluso estábamos devolviendo el dinero, ¿no? Íbamos a devolver el dinero de la otra vez que apareció y no nos lo aceptaron. ¿Cómo vamos a estarnos robando ahora eso, no? Entonces podemos ver cómo ellos se muestran en un primer momento indignados, ¿no? ¿Cómo nos dicen esto, no? Esto es falso, ¿no? Son enérgicos, ¿no? Lejos de hacer esto, ¿no? Y van pues poniendo sus signos, ¿verdad? De honestidad, ¿no? Íbamos a devolver el dinero y no lo aceptaron, ¿no? O sea, nosotros somos buenos, somos honestos, ¿no? Y en el momento de que están diciendo esto, hacen ver como si esto fuera una profanación, ¿no? O sea, como si algo sagrado, que es la honestidad, se los estuvieran quitando, ¿no? O sea, seremos muchas cosas, pero no somos rateros, ¿no? No robamos, nosotros no robamos, ¿no? Y entonces así como un signo de indignación, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que nos echen la culpa, ¿no? ¿Cómo es posible que digan que nos robamos, ¿no? Están atentando contra algo sagrado, ¿no? Y tratan pues de disculparse, ¿verdad? Y de decir cosas incluso audaces, ¿no? Al que le encuentre la copa, están tan seguros de su honestidad que dicen: al que le encuentre la copa, que se muera. Y todos los demás nos quedamos de esclavos, ¿no? O sea, luego, ¿no? Allí alebrestados, ¿no? Bueno, nosotros somos inocentes, órale. E incluso, en verdad, vemos cómo empiezan a bajar sus mochilas, ¿verdad? Todo, que le revisen, que vean que ellos no se roban nada, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, podemos ver que por un lado ellos se saben inocentes, y claro que lo son, porque ellos no se robaron nada. Si la copa viene en la mochila de Benjamín, pues es precisamente porque José la escondió ahí, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Pero en realidad ellos saben esto, ¿no? Aunque ciertamente, si lo vemos a profundidad, sí son culpables de algo. Ellos no robaron nada, en esta ocasión no robaron nada, pero sí robaron en el pasado algo, ¿no? Le robaron a José su dignidad, ¿no? Le robaron a José su libertad, ¿no? Le robaron a José, ¿verdad?, la posibilidad de ser hermano. Eso sí robaron. Y la copa, decíamos que representa la fraternidad. Entonces, por un lado es la fraternidad que se va porque no lo reconocieron, pero también es la fraternidad que le robaron en el pasado. En el pasado le robaron, no le dieron la oportunidad de ser hermano, ¿no? Se pelearon entre ellos, ¿verdad?, para matarlo, ¿no? Y bueno, no lo mataron, pero de todo modo le quitaron eso, ¿no? Entonces podemos ver que en el fondo sí, ellos no han robado nada en este momento, pero sí robaron en el pasado, ¿no? En el fondo late lo del pasado, ¿no? Está ahí presente, ¿no? Presente. Le robaron su identidad, ¿no? Le robaron su verdad, ¿no?
Y entonces podemos ver cómo los hermanos pues, tratan precisamente de mostrar, ¿verdad?, que son inocentes. Y podemos resaltar aquí algo muy importante, ¿no? Al que le encuentre la copa, que se muera. Bueno, eso es una exageración, ¿no? O sea, una cosa es que haya robado y otra que se muera, ¿no? Pero bueno, ellos son exagerados. Y los demás inmediatamente dicen, nos haremos esclavos, ¿no? Si de verdad alguien se robó la copa. Y podemos ver aquí ya un pequeño signo de fraternidad. Todos están unidos en este momento, ¿no? Y esto ya es un primer indicio importante, porque quiere decir que ellos están unidos en este problema, ¿no? No dicen, pues al que lo agarren con la copa, pues ya ni modo, ¿no? ¿Para qué ratero? Ahí nos vemos. No. Si a él le encuentra la copa, que se muera. Y si no se encuentra la copa, y si le encuentra la copa, los demás incluso nos vamos a ir de esclavos. O sea, todos se unen en la desgracia, ¿no? Claro, están seguros de que no se robaron nada, por eso dicen esas cosas, pero en el fondo hay un cierto signo de fraternidad, ¿no? Es decir, vamos a correr la suerte de todos, ¿no? Por la culpa de uno todos vamos a tener la misma suerte, ¿no? Y entonces podemos ver que esta propuesta el mayordomo no la acepta, ¿no? Dice, no. Ciertamente, ¿no? Al que le encuentre la copa va a ser esclavo. Los demás se pueden ir. De inmediato el mayordomo dice, no, a ver, aquí no deciden ustedes, aquí el que decide soy yo. Y sí, el culpable va a pagar su culpa como esclavo. Los demás que se vayan. Aquí no vamos a culpar a inocentes, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esclavos a gente que no tiene la culpa? Que por un lado, bueno, podemos decir, ahí es la justicia del mayordomo. Pero por otro lado, ¿qué está haciendo el mayordomo? El mayordomo está rompiendo la fraternidad de estos hermanos, ¿no? Está rompiendo la fraternidad. Porque los hermanos, de verdad, dicen, todos vamos a correr la misma suerte. Y el mayordomo dice, no, qué misma suerte ni qué nada. Todos se van, aquí se queda solamente el culpable, ¿no? Es decir, el mayordomo rompe la fraternidad, ¿no? La unión que supuestamente ellos quieren hacer, la rompe él. Aquí no, los demás se van, nadie se queda aquí. En el fondo es lo que ellos hicieron en el pasado, ¿no? En el pasado ellos rompieron la fraternidad con José, ahora el mayordomo le rompe sus aspiraciones fraternales, ¿no? Todos se van de regreso, nada de que se van a quedar todos aquí, todos se van, punto, ¿no? Punto, ahí queda, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Dice que se empiezan a abrir las mochilas, ¿verdad? Rápido, bajan a ver que no revisen, ¿no? Y el autor, ¿verdad? Dice que va abriendo todas las mochilas y el último es Benjamín, claro, es toda la expectativa, ¿no? Porque obviamente si lo pensamos, son los 10 hermanos, van abriendo todas las mochilas, imagínense, ¿no? Para ver si trae la copa, va 1, 2, 3, 4, 9 y todo el mundo sale con que no tiene nada. Pues en su interior decían, somos inocentes, ¿no? Y en el momento que le toca a Benjamín, dice, salió la copa en la mochila de Benjamín. Terrible cosa, ¿no? Y entonces en ese momento, dice, rasgaron sus túnicas y cargando cada cual su burro, regresaron a la ciudad. En ese momento rasgan sus túnicas. O sea, no se lo imaginaban, no creían que estuviera esa copa ahí. O sea, y además la manera como fueron revisando, ¿no? Empezando por todos hasta llegar a Benjamín. O sea, todo el mundo iba respirando tranquilo, ¿no? Ya llevamos 9 mochilas y nada de nada. ¿Dónde está el ratero, no? Y de repente llega, y para colmos es Benjamín, ¿no? Al que el papá les había encargado asiduamente, ¿no? Sale con que está en la de Benjamín, ¿no? Pues dice, en ese momento se rompen las túnicas. Fíjense que no dice ninguna palabra. En ese momento no dice nada, no habla nada, todo en silencio. Porque ¿qué pueden decir si ahí está la prueba, no? Ellos habían dicho que eran inocentes y descubrieron que no. Lo único que pueden hacer es romperse las túnicas. ¿Por qué se rompen las túnicas? Bueno, porque la túnica es el símbolo de la persona, ¿no? De la personalidad de alguien, ¿no? Romper la túnica significa que se rasga la personalidad, ¿no? Que se rompe su persona, claro. Al descubrir que hay un culpable, y peor aún que es Benjamín, sus personas se rompen, ¿no? Se destruyen, ¿no? Interiormente, ¿no? O sea, es a rasgar la vestidura, romperla en ese momento, es lo que ellos sienten en su interior, ¿no? Su persona se acaba de romper, su mundo se les acaba de venir abajo. Porque él podría faltar cualquiera de regreso, pero el que no puede faltar es Benjamín, ¿no? Porque costó un trabajo que Benjamín llegara, ¿no? Ahora resulta que Benjamín se tiene que quedar de esclavo, no puede ser, ¿no? O sea, ellos no soportan eso, ¿no? Por eso espiritualmente, ¿verdad? La idea de romper la túnica pues significa que se desmorona su vida, ¿no? Que su persona se viene para abajo, ¿no? Que ya no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que decir, ¿no? Y entonces todo mundo regresa. Fíjese qué curioso, ¿no? Benjamín sale culpable y ¿quién regresa? No se regresa Benjamín,
se regresan todos. Dice, cada quien tomó su burro y se regresaron a la ciudad. O sea, todos, como hermanos regresan, ¿no? La idea de la unidad, ¿no? Ahí van todos juntos de regreso, ¿no? Lo que le pasa a Benjamín nos va a pasar a todos, ¿no? Y entonces llegan ahí, Judá toma la palabra, ¿no? Y entonces dice, entraron a la casa de José, ¿no? Que todavía estaba allí, ¿no? Y cayeron rostro en tierra. Entonces de inmediato llegan con José, caen rostro en tierra, pero no caen en rostro en tierra como en las otras veces, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿verdad? Cuando la primera vez que vieron a José cayeron rostro en tierra, ¿verdad? Para adorarlo, ¿verdad? Para venerarlo, ¿no? La segunda vez, ¿verdad? Cuando regresaron de Egipto, en cuanto lo vieron, otra vez rostro en tierra, ¿no? Se cumplían los sueños, ¿no? De reconocer la grandeza de José. Pero esta vez no. Esta vez no es para reconocer la grandeza de José. Ahora esta postración que hacen es no para ver su grandeza, sino para suplicarle, ¿no? Suplicarle que nos perdone. Es muy distinto. Las veces anteriores, ¿verdad? Veían a José, se inclinaban para decir, ahí está el representante del faraón, ¿no? El visir. Ahorita se inclinan, pero porque piden clemencia, ¿no? Y entonces, cuando José los ve, les dice, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Les dice, ¿qué han hecho? Y consta que no le dice a Benjamín, ¿qué hiciste? ¿No? Porque si la copa estaba en la de Benjamín, pues la respuesta sería, ¿qué has hecho? No, aquí es, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? O sea, José los trata como de unir en el problema, ¿no? Lo de la copa no es problema de uno, es problema de todos, ¿no? Los trata de unir él, ¿no? ¿Qué han hecho, no? Es una prueba, ¿no? ¿Qué han hecho? Es muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor puede parecer así cualquier cosa, pero ¿qué han hecho? En el fondo, ¿qué han hecho? Significa, ¿la culpa es de todos o es de uno, no? Esta es una prueba, esta pregunta es muy importante para José. Porque ¿qué han hecho? Significa, o responden diciendo, nosotros no hicimos nada, fue Benjamín, ¿no? O todos responden en plural y reconocen su culpa, ¿no? ¿Qué han hecho? Y justamente está ocurriendo lo contrario del principio del Génesis, ¿no? Al principio del Génesis, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando comete el pecado el primer hombre y la primera mujer? Baja Dios, ¿verdad? Al jardín, y entonces, ¿qué dice? La mujer que tú me diste, la serpiente, ¿verdad? Cada quien se desmarca, ¿no? Yo no fui el culpable, fue la mujer. Yo no fui el culpable, fue la serpiente, ¿no? Se empiezan a echar la culpa, ¿no? El pecado hace que yo me crea inocente y culpe a los demás, ¿no? Adán culpa a la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Y culpa a Dios, ¿no? La que tú me diste, o sea, fue la mujer y tú, ¿para qué me das una mujer? Yo ni te la pedí, ¿no? O sea, de inmediato rápido culpa, ¿no? La mujer, ¿verdad? La serpiente me engañó y comí, ¿no? De inmediato culpa, ¿no? Y ahora fíjense qué curioso, José les pregunta, ¿qué han hecho? Y reconocen todo su culpa. No le echan la culpa a nadie, ¿no? Fíjense cómo el camino de la fraternidad se está reconstruyendo aquí, ¿no? Mientras que el camino de la fraternidad, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, se rompe por el pecado, ¿no? Porque se culpan entre ellos, ¿no? Para ser ellos los inocentes. En este caso no va a haber, en ningún momento nadie se declara inocente. Si siguiéramos el mismo esquema del pecado, ¿qué hubieran dicho los hermanos? Nosotros no hicimos nada, Benjamín se la robó. Inmediatamente señalarán a Benjamín. Nosotros somos inocentes, el culpable es Benjamín. Ni modo, ¿no? Pues para qué se la roba, ¿no? ¿Por qué aparece ahí en su mochila? Pero no. Por eso esta pregunta, ¿qué han hecho? Es muy interesante porque en el fondo, ¿qué está diciendo? ¿Se van a reconocer culpables todos, fraternidad? ¿O se van a desmarcar, ¿no? Contra la fraternidad y por lo tanto, signo del pecado, ¿no? ¿Qué han hecho, no? Y todos se declaran culpables, ¿no? Todos se declaran culpables de inmediato, ¿no? Se declaran incluso esclavos, ¿no? Dice, ¿qué vamos a decir, Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Fíjense cómo Judá toma la palabra, porque es el mayor, ¿no? Toma la palabra y dice, ¿qué vamos a decirle al Señor? ¿Qué vamos a decirte a ti, no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué palabras podemos decir? ¿Qué excusa vamos a poner? Vamos, fíjense cómo está todo en plural, ¿no? Primera persona del plural, vamos. La culpa es de todos. Dios ha hallado culpable a sus siervos y aquí estamos como esclavos de nuestro Señor. Dios nos ha hallado culpable. Fíjense que no le echa la culpa a Benjamín. En primer lugar, nos ha hallado culpables, todos. La copa sí estaba en la de Benjamín, pero somos todos culpables. Fíjense, la fraternidad, ¿no? Se está uniendo todo. Somos culpables. Y el culpable no es Benjamín. ¿Quién es el culpable? Dios.
Dios nos encontró culpables. O sea, no le echa la culpa a Dios, porque Dios es malo, no. Dios nos encontró culpables. O sea, pues Dios es el que sabe por qué pasó esto. Hay una razón. O sea, en el fondo, Judá y todos los hermanos saben que hay una razón, ¿no? Lo que hicieron en el pasado, ¿no? Ellos no lo dice aquí, pero va implícito, ¿no? Dios nos encontró culpables ante ti. O sea, la copa no nos la robamos nosotros, aunque nunca dicen que la copa se la robó Benjamín o uno de ellos. La copa la puso Dios ahí. Y por ese motivo, si Dios la quiso poner, es porque Dios quiere que seamos culpables, ¿no? ¿Y saben de qué son culpables? De lo que hicieron en el pasado, ¿no? Por eso dice, Dios nos encontró culpables ante ti, ¿no? Somos inocentes, pero no somos inocentes ante Dios. Él lo sabe, ¿no? Ante Dios no somos inocentes, somos culpables. Claro que ahí no le dicen por qué, ¿no? Obviamente ellos no saben que es José el que está enfrente y no están para contarle a José lo que hicieron en el pasado, ¿verdad? No van a contar sus desventuras. Pero en el fondo, ¿qué están diciendo? Dios nos encontró culpables. O sea, ¿por qué está la copa en la maleta de Benjamín? Pues porque Dios nos encontró culpables, porque todos nosotros somos culpables. No de robarnos la copa, somos culpables de haber matado a nuestro hermano. O sea, en el fondo la copa no es otra cosa más que el hermano que perdieron. Y ciertamente, ¿no? Van bien, ¿no? O sea, efectivamente es el hermano que se va, ¿no? Y Dios pues nos está castigando por esto. Pero todos somos culpables, fíjense, muy importante, todos. Ya no le echa la culpa a Benjamín, ahora sí, todos somos culpables, ¿no? Y entonces José le dice, no, aquí nada más se queda el culpable, ¿no? Él será mi esclavo y los demás se van a la paz, a donde está su padre. Qué curioso que digan que se van a la paz, ¿no? ¿Quién va a ir a la paz? Si no va a regresar Benjamín, no va a haber ninguna paz en su casa, ¿no? ¿Cómo van a regresar? ¿Con qué cara van a regresar con Jacob? Y le van a decir, se quedó Benjamín y vamos a vivir en paz. No, todos saben, ellos saben perfectamente que no va a haber paz. No hay paz. La palabra de José señala la ironía, ¿no? A ver, váyanse a la paz, ¿no? Ellos saben que no va a haber paz. Pero es la prueba de José, es la última prueba. ¿Serán capaces de dejar a Benjamín como dejaron a Simeón? ¿Serán capaces o no serán capaces? Fíjese qué interesante, ¿no? ¿Serán capaces de hacerlo? Váyanse a la paz, ¿no? Por lo tanto podemos ver esto, ¿no? ¿Serán capaces de dejar ahí a Benjamín y de que se rompa la fraternidad de nuevo? Y entonces ante eso Judá toma la palabra de nuevo y da un gran discurso, ¿no? Que vamos a leer aquí, ¿no? Que este discurso pues ya es el discurso parteaguas de todo este relato, ¿no? En el versículo 18, ¿no? Todo el 18 hasta que acabe el capítulo, ¿no? Entonces dice, se le acercó Judá y le dijo, con permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar una palabra a mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tienen padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, sí, tenemos padre anciano y un hijo pequeño en su ancianidad. Otro hermano de este murió, solo le ha quedado este de su madre y su padre le quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos, bájenlo, que se ponga ante mis ojos. Y dijimos a mi Señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues si él dejara, este moriría. Pero dijiste a tus siervos, pues si no baja su hermano menor con ustedes, no vuelvan a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros a donde mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi Señor. Entonces nuestro padre dijo, vuelvan y cómprenos algo de comer. Y le dijimos, no podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos, porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo, bien sabes que mi mujer me dio a los dos. A uno se marchó y dije que seguramente habría sido despedazado y no lo he vuelto a ver más hasta ahora. Y ahora se llevan también de mi presencia a este. Si le ocurre una desgracia, harán que en mi ancianidad baje al Sheol con amargura. Ahora pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho, morirá, y tus siervos habrán hecho bajar a la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al Sheol.
La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre, bajo palabra de que si no te lo traigo quedaré en falta para con mi padre por perpetuidad. Ahora pues, quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos, porque ¿cómo subo yo ahora a mi padre si sin el muchacho conmigo? No quiero ver la aflicción que caerá a mi padre. Entonces viene aquí todo este discurso que es muy importante, ¿no? En la que Judá, ¿verdad?, pues toma la palabra precisamente pues para tocarle el corazón a José, ¿no? Y decirle, tengo que bajar con él, ¿no? Tengo que bajar con él, ¿no? Este discurso es largo, ciertamente, pero un poco largo, ¿no? Y comienza diciéndole mi señor, ¿no? Y esta palabra mi señor, ahora en español pues suena muy fácil, ¿no? Pero en hebreo es vi Adonai, ¿no? Mi señor, pero reconociéndole como la divinidad, ¿no? Reconociéndolo como si fuera el faraón. O sea, lo que le van a pedir a José no se lo van a pedir como cualquier persona. Tú eres el Señor, ¿no? Tú eres el representante del faraón, ¿no? Quiere decir que ven en José en ese momento a Dios, ¿no?, a la divinidad. Lo que vamos a pedirte es lo que se lo pediríamos a una divinidad, ¿no? Y solamente José lo puede hacer, ¿no? Que nos perdones, ¿no? Perdónanos. Es el grande punto, ¿no? Podemos ver cómo en el discurso, ¿verdad?, que se aprecia aquí, ¿no?, en el discurso, fíjense cómo habla Judá, porque aquí este discurso tiene varios elementos que tenemos que resaltar, porque después de este discurso viene la reconciliación. Este discurso va a provocar la reconciliación con sus hermanos, ¿no? Por lo tanto, este discurso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que ver algunos elementos de este discurso. En primer lugar, en este discurso usa el nosotros, ¿no? Dice, nosotros tus siervos. Primero se reconoce como su siervo, ¿no? Incluso al papá, ¿no? Fuimos con nuestro padre, tu siervo, que el papá ni lo ha visto, ¿no? Pero dice, nuestro padre, tu siervo, ¿no? O sea, todos somos tus siervos, estamos aquí para servirte, ¿no? O sea, no vamos a ponernos delante de ti y tú por tú, ¿no? O sea, somos tus siervos. Pero lo importante es que le llama nosotros. Nunca dice mis hermanos, o ellos, o mi hermano, no, nuestro padre, nosotros. Fíjese cómo todo el discurso que va armando Judá está en nosotros. Todos somos una familia. Esto es muy importante porque quiere decir que a partir de ahora él va a hablar a nombre de todos, pero todos son familia. No dice yo quiero decirte, no, nosotros, ¿no? Al final sí dice, quede yo como tu esclavo, ¿no? Ya se pone él como esclavo, pero al principio él habla en todo, ¿no? Entonces él empieza a reconocer que todos son familia, ¿no? Este es un tema fundamental. ¿Cuál es el tema central del discurso? Que es lo que se repite 3 veces, ¿no? El tema central es que Jacob tiene un gran afecto por Benjamín y que si Benjamín no regresa, Jacob se muere. Esa es la idea general. Es lo que va repitiendo 3 veces ahí, ¿no? O sea, ese es el centro de todo el discurso. Todo esto sirve para esto, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aquí algo muy importante, ¿no? Podemos ver que en este discurso, ¿de qué habla Judá? Judá no habla de cosas estrafalarias. Judá en primer habla de cosas que José ya conoce, ¿no? Porque en el primer encuentro que tuvieron, ¿verdad?, la primera vez que bajaron a Egipto para poder tomar alimentos, ¿verdad?, le hablaron de que tenían un padre y que tenía un hijo que quería mucho, ¿no? Y que si lo perdía, moriría el padre, ¿no? Eso se lo dijeron desde al principio, ¿no? Entonces le recuerda, ¿te acuerdas que te dijimos esto? O sea, como diciendo, no digas que no sabes, o sea, ¿te acuerdas que te lo dijimos? ¿No? En segundo lugar le dice, nosotros obligamos a nuestro padre a que nos lo diera para traértelo, porque nos pidió comida y le dijimos que si no traíamos a Benjamín, no podíamos regresar, y con mucho dolor nos lo dejó venir. En tercer lugar, ¿verdad?, le dice, ahora Benjamín va a ser llevado a la esclavitud, y si ese esclavo va a morirse mi padre, ¿no? O sea, ahí se puede ver la desesperación, ¿no? Y entonces puede ver los 3 tiempos, ¿no? En el pasado, ¿no? En el pasado, ¿qué hizo en el pasado Judá? Yo le prometí a mi padre que si le pasaba algo, yo quedaba de garante frente a él. Yo puse mi persona a nombre de Benjamín. Presente, te suplico, ¿verdad?, que me pongas a mí como su esclavo, como tu esclavo, y lo dejes ir, ¿no?, para que mi padre no se muera. Futuro, que mi padre viva.
Ahí tenemos, ¿no?, los tiempos, ¿no? Pasado, yo hice una promesa. Presente, quiero cumplir esa promesa, yo quiero quedar como esclavo. Futuro, porque si yo me quedo como esclavo, mi padre no se va a morir de tristeza, no va a ir con tristeza al mundo de los muertos, ¿no?, al Sheol, ¿no? Acuérdense que el Sheol, ¿verdad?, es este lugar abajo de la tierra, ¿verdad?, un mundo subterráneo donde se supone que está lleno de sombras y están todos los muertos, ¿no?, el Sheol. Podemos ver cómo todo este discurso es doloroso, ¿no?, y desesperante, ¿no? Por un lado está en la unión de todos y la promesa que hace Judá. Es un discurso, sí, donde podemos ver cómo está tratando de rescatar la fraternidad. Es un discurso muy bello porque, aunque repite cosas que ya sabemos nosotros, la manera como está relatado, pues está construyendo la fraternidad, ¿no? Somos una familia. Fíjense, si lo vemos en el fondo, ¿qué es? Somos una familia con un padre anciano, y que si no regresa Benjamín, ese padre se va a morir y nosotros no queremos que se muera. Y si para salvar la vida de mi padre yo me quedo como esclavo, déjame quedarme como esclavo, pero que se vaya Benjamín. Fíjese cómo Judá en ningún momento dice, déjanos ir, danos una oportunidad. No, no, no. Está bien, si alguien se robó la copa, bueno, pero que no se quede Benjamín. Solo te pido que yo me quede en su lugar, ¿no? Porque yo le prometí a mi padre que yo iba a dar mi vida por él. Así que yo cumplo mi promesa frente a mi padre y yo doy la vida por mi hermano, porque todos somos una familia. El tema de la fraternidad que se había roto, ¿verdad?, el capítulo 37, bueno, pues aquí está muy unido, ¿no? Todo el mundo se está uniendo. Judá se pone incluso como el que rescata a Benjamín, ¿no?, si se lo permite, ¿no? Y obviamente todo el discurso habla de los hermanos, ¿no? Cómo todos los hermanos están de acuerdo en el amor que tiene a Benjamín. Esto es muy importante, ¿no? En segundo lugar, el padre que tiene este amor privilegiado, pero que vivió una desgracia, ¿verdad? Porque ahí habla, ¿verdad? Se perdió un hermano y piensa que se lo comió una bestia, ¿no? Lo desboró unas bestias salvajes. Y finalmente, ¿verdad?, Judá mismo, yo me pongo de garante. Soy yo el que me pongo delante de ti, ¿verdad?, para que sea tu esclavo, ¿no? O sea, en otras palabras, todos somos una familia y queremos lo mejor para nuestra familia. Y lo mejor para nuestra familia es la vida de nuestro padre. Y lo mejor para nuestro padre es, uno, que regrese Benjamín, y dos, que yo me quede de tu esclavo. No importa que sea yo tu esclavo, haz conmigo lo que quieras, pero yo me quedo contigo con tal de que mi padre viva y nuestra familia esté bien. Bueno, esto es una cosa impactante, ¿no? Esto no pasó cuando vendieron a José. Cuando vendieron a José, ciertamente Judá lo quiso salvar, ¿no? Lo quiso salvar, pero no puso él en lugar de José. Lo que quieran con José, conmigo. Nunca le dijo a sus hermanos eso, ¿no? Y ahorita sí, lo que quieras con Benjamín, házmelo a mí. Ese házmelo a mí es, en el fondo, por la reconstrucción de la fraternidad. ¿Por qué se puede reconstruir la fraternidad? ¿Por qué se puede vivir el perdón? Porque lo que le hagas a él, házmelo a mí, es decir, el otro es tan valioso que yo no quiero que lo destruyas, ¿no? El otro es tan valioso que yo no quiero que le hagas daño. Yo pongo mi vida por ti. Cuando uno reconoce el valor de la otra persona, entonces se puede dar el perdón. Cuando yo realmente reconozco el valor del otro. Mientras yo no reconozca el valor de la otra persona, no puede haber perdón. Porque, ¿por qué cuando alguien, por ejemplo, le digo yo a alguien, perdóname, ¿no?, y ya a los 2 días estoy haciendo lo mismo, la misma tontería que hice, ¿no? Pues porque no reconocemos el valor de la otra persona, ¿no? Ay, te fallé, no cumplí, o yo qué sé, ¿no?, lo que ustedes quieran, ¿no? Y después perdóname, ¿no? Y bueno, está bien, te perdono. Y a los 2 días vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Y otra vez la misma historia, perdóname, ahora sí no va a volver a pasar. Y vuelve a pasar, ¿no? ¿Por qué vuelve a pasar? Pues porque no reconozco el valor de la otra persona, ¿no? Porque digo perdón, ahora sí que de dientes para afuera, ¿no? Pero no digo perdón desde mi interior, ¿no? No digo perdón desde mi propia realidad, ¿no? No digo perdón desde mi propia situación, ¿no? El perdón no brota de mi interior, brota pues por quedar bien con los demás, por quedar bien con otra persona, pues para evitarme algún problemita, ¿no? Para eso está el perdón, ¿no? Por eso le digo perdón, pero no porque de verdad quiera yo que se perdone, ¿no? No busco de verdad el perdón, ¿no? Porque no reconozco el valor de la otra persona, ¿no? No reconozco ese valor. Ese es el problema de fondo, ¿no? No reconocemos el valor de la otra persona.
Ahí está el problema de fondo. Si yo le pido perdón es porque yo reconozco mi culpa, sí, y reconozco que tú eres tan valioso que no te mereces que te lo vuelva a hacer. Pero si yo lo vuelvo a hacer, pues quiere decir que tú no eres tan valioso para mí, ¿no? Es más valioso lo que estoy haciendo que tu persona. El verdadero perdón se da cuando yo reconozco el valor del otro, ¿no? Y aquí Judá reconoce el valor de su hermano, ¿no? Que me quede yo de esclavo para que la familia esté bien, porque para mí es más valioso Benjamín que yo mismo. Y cosa que Judá no solamente está cambiándose, está perdiendo todo, porque Judá tiene hijos, ¿no? Tiene esposa, todo lo está perdiendo Judá, ¿no? Con tal de que toda la familia esté bien, porque él sabe que si se queda ahí, la familia va a seguir el desarrollo de su vida, y sabe que su familia no le va a pasar nada, faltar nada, porque están todos sus hermanos, porque él dio la vida por todos. Ese es el camino de la reconciliación, ese es el camino. Ahí está la clave de todo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo puedo perdonar o cómo puedo hacer que alguien me perdone? Pues reconoce el valor de la otra persona, ¿no? A veces es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Pedimos perdón, pues sí, ¿y por qué volvemos a hacerlo? Pues porque no he valorado a la otra persona, ¿no? Si yo valorara de verdad a la otra persona, no lo volvería a hacer. Si yo valorara de verdad a la otra persona, no volvería a caer en lo mismo, ¿no? Pero a veces, y estamos hablando de cosas graves, a veces son tonterías, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Pero de cosas graves, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que vuelva a hacerlo, no? Pues quiere decir que no reconozco el valor de la otra persona, ¿no? Quiere decir que no reconozco ese valor. La semana pasada decíamos, ¿no? Que ¿cómo puedo ganarme la confianza de otra persona? Bueno, pues un paso para ganarse el valor del otro, la confianza de la otra persona es precisamente reconocer el valor de la otra persona. Claro, yo tengo que ver cómo le voy a hacer ver eso, ¿no? Pero en primer lugar me la tengo que creer yo, ¿no? Porque a veces el primero que no se cree el valor de la otra persona, pues soy yo mismo, ¿no? Yo mismo soy el que no creo en el valor de la otra persona, ¿no? Soy yo mismo el que digo, no importa. Ay, total, me vuelve a perdonar. Cuando la gente dice, total, me vuelve a perdonar, quiere decir que no reconoces el valor de esa persona. Y que lo vas a volver a hacer porque en realidad te importa más lo que haces que a quien se lo haces, ¿no? Entonces, la reconciliación se va a dar solamente cuando reconozcas el valor de la otra persona, ¿no? Como lo está haciendo precisamente en este caso Judá, ¿no? Y por otro lado tenemos a José, ¿no? José, cuando escucha todo esto, digo, eso no lo dice así tal cual el texto, va implícito en el texto, ¿no? ¿De qué se está enterando José? Porque Judá está diciéndole cosas que José no sabía. José sabía que eran sus hermanos, ¿no? José escuchó, ¿verdad?, cuando les dijo que tenían que traer a su hermano menor, que decían, esto nos está pasando, ¿verdad?, por lo que hicimos en el pasado, ¿no? Que es cuando lloran, ¿no?, por primera vez, ¿no? Ahí es cuando José sabe que ellos tienen ese remordimiento, ¿no? Y quiere que lo reconozca, ¿no? Y viene todo este problema hasta ahorita, ¿no? Pero en este discurso José se está dando cuenta de otra cosa. En este discurso José se está informando de lo que sucedió en su familia después de que desapareció, porque él no sabe qué pasó en su familia. Este discurso le está diciendo cosas, ¿no? Su padre estuvo mal, se puso triste, piensa que una bestia salvaje lo destruyó. Eso no lo sabía José, se acaba de enterar que esa es la versión oficial de su vida, ¿no? Él se acaba de enterar de eso. En este discurso se enteró por qué tardaron tanto en regresar por Simeón, ¿no? Porque ciertamente, acuérdense que cuando regresaron por Simeón, hasta que ya no tenían comida y dijeron, pues tenemos que regresar, pero si no llevamos a Benjamín, no podemos ir. Obviamente José, quién sabe en su mente qué haría, ¿no? Diría, ya lo van a dejar aquí, no les importa a su hermano, ¿no? Como conmigo, ¿no? Al final regresaron, pero aquí se acaba de enterar por qué no regresaban tan rápido. Pues porque su padre no quería dejarles venir a Benjamín, el dolor del padre, ¿no? Entonces ahí se da cuenta de otra cosa que él no sabía, por qué tardaron tanto en regresar, ¿no? Capta las consecuencias de sus pruebas. Por su culpa, por culpa de José ahora, su padre está sufriendo, ¿no? Hay una crisis en la familia porque ahí todos los hermanos preocupados, ¿verdad? Diciendo, ay, tómame a mí como esclavo. O sea, en el fondo, ¿qué es? Una crisis familiar terrible, y es culpa de José. Y son culpa que no solo repercute en los hermanos, repercute en su padre, ¿no? Porque en este momento no tiene a Benjamín, y si Benjamín no regresa, él va a ser culpable de la muerte de su padre, ¿no?
Eso es algo que se está dando cuenta ahorita, ¿no? Otro punto muy importante que José se está dando cuenta aquí, porque lo dice el discurso, es que todos los hermanos están de acuerdo en que Benjamín es el predilecto del padre. Porque todo el discurso es este, ¿no? Es el predilecto del padre. Incluso ya lo habían dicho, ¿no? Sé que tenemos otro padre y otro hermano, pero está con él porque es su favorito, ¿no? Es el amado, ¿no? Y qué curioso, ahorita están hablando de que Benjamín es el favorito de Jacob, pero no tienen celos. Porque cuando José era el favorito, por eso lo vendieron y lo querían incluso matar. ¿Por qué? Porque tenían celos de que él fuera el favorito. Curiosamente Benjamín ahorita es el favorito, pero no tienen celos de eso. Quiere decir que ya maduraron algo. Quiere decir que están de acuerdo de que Benjamín sea el favorito. Bueno, tan de acuerdo están que sea el favorito, que el mismo Judá dice, me quedo yo de esclavo, pero que él se regrese, porque es el favorito. Y si no regresa el favorito, se muere el papá. Quiere decir que Judá no tiene celos de su hermano. Bueno, tan no tiene celos que incluso quiere dar su vida en lugar de él. Fíjese que o sea, este discurso, todo lo que implica, todo lo que José está captando aquí, ¿no? O sea, José está entendiendo cosas que no había captado, que no había sido capaz de profundizar, ¿no? José aquí está dándose cuenta que efectivamente estos hermanos han cambiado. No tienen celos de que Benjamín sea el favorito. No son los mismos hermanos de hace 20 años. Hace 20 años lo querían matar a él porque efectivamente era el favorito, él era el favorito. Ahora están de acuerdo en que sea el favorito. Esto es un cambio profundo, ¿no? Esto es un cambio que se han dado en ellos, ¿no? Evidentemente, cuando ellos vieron todo lo que sufrió el papá por lo que ellos hicieron, ¿no? De José, se ve que los hermanos, ¿verdad? Esto pues, no lo narra el libro, pero quiere decir que ellos mismos se dieron cuenta de que sí era el favorito y que de todos modos no iba a cambiar lo del favorito, que toda la vida le iba a doler, ¿no? La partida de José, y que le quedaba a Benjamín, que era el hijo de la misma mamá, ¿no? Raquel, y que por tanto ahora ese es su favorito. Y los hermanos tuvieron que lidiar con eso y estar de acuerdo con eso. Nuestro padre siempre va a tener a ese hijo como su favorito y no somos nosotros, ni modo, no somos nosotros. Así es la vida de esta familia. Este tiene un predilecto y así son. Los hermanos se dieron cuenta que no hay vuelta de hoja, no hay más que hacer. Él es el favorito y así vamos a vivir. Y tan es importante ese favorito que si se muere ese hijo, se muere nuestro padre. Y nosotros no queremos que se muera nuestro padre. Es el favorito. Qué curioso, ¿no? Ese favoritismo provocó que a él lo vendieran. Y este favoritismo hace que ahora hasta uno se quiera quedar en su lugar, ¿no? Esto es un cambio profundo. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Esto es una cosa extraordinaria. Estamos ante la puerta de la reconciliación. No solamente porque reconoce el valor del otro, sino porque están de acuerdo en que tenga el papá un favorito. Y a veces creo que este es un punto también para la reconciliación. A veces nosotros no perdonamos a otros porque alguien tiene un favorito. Bueno, puede ser una persona o una cosa, ¿no? Una situación de la vida, ¿no? Un favorito me refiero a un apego a una persona, a una realidad. A veces las personas son así, ¿no? Y a veces toda la vida estamos enojados con tal persona. Es que a mí nunca me hizo caso mi papá, ¿no? Es que mi mamá nunca me decía. Siempre mi hermano, ¿verdad? Era el mejor y yo era el peor, ¿no? Y hay gente que va arrastrando durante años o toda su vida, ¿no? Se mueren con esa amargura. A mí me ha tocado confesar gente que está ya muriendo y dicen, estoy muy enojada con mi mamá porque nunca me prefirió más que a mi hermana. Y mueren en una amargura total porque la mamá nunca lo quiso. Cuando me preguntan, ¿y por qué mi mamá es así? Pues no sé, ¿por qué la mamá será así? ¿Por qué tendrá ese favorito? No sé. Y a veces nunca nos reconciliamos porque en el fondo, pues está nuestra envidia, ¿no? En el fondo está querer que nosotros también ser como el otro, ¿no? ¿Por qué una mamá o un papá tiene a veces un favorito? Miren, pues yo no sé, ¿no? O sea, eso es un misterio, ¿no? Siempre tienen un consentido más que otro, eso es normal, ¿no? Pero ¿por qué a veces se puede marcar la diferencia y puede hacer que incluso el otro se sienta menos? Pues no sé, es el misterio del ser humano, ¿no? O sea, eso no tiene explicación. El problema no está que el papá o la mamá cambien, ¿no? Digo, a lo mejor pueden cambiar, yo no digo que no cambien, ¿no? Puede de repente haber un cambio, ¿no? Pero yo creo que a veces la vida, a veces hay gente que se la vive toda la vida en amargura diciendo, ¿y por qué mi mamá hizo esto?
¿verdad? Lo del favorito, ¿no? O otra cosa, ¿no? Porque hay gente que, ¿y por qué mi mamá nunca me atendió cuando yo tenía urgencia, ¿no? ¿Y por qué mi mamá prefirió irse a trabajar en lugar de ayudarme, ¿no? Porque hay hijos que se la viven lamentando porque su mamá trabajaba y no los atendía, ¿no? Hay hijos así, ¿no? Hay hijos de ese modo, ¿no? Que el favorito no es el hermano, el favorito puede ser su trabajo, ¿no? Pero bueno, no entienden que si no trabajaba la señora, pues no comía, ¿no? Pero bueno, hay hijos medio mal del cerebro que no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero así hay, ¿no? Y hay gente que vive la vida diciendo, pero ¿por qué mi mamá se iba a trabajar? ¿Y por qué mi mamá prefería más a mi hermana? ¿Y por qué? Y siempre, ¿no? Un favorito puede ser trabajo, puede ser un objeto, puede ser un familiar, puede ser otro hijo, lo que sea. Y nunca se da la reconciliación porque nunca aceptamos esa situación de mis papás o de la persona que sea, ¿no? Nunca aceptamos eso. Nunca lo aceptamos. Y preferimos guardar en nuestro corazón ese resentimiento. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué? Y por eso no hay reconciliación, porque no aceptamos. Estos hermanos primero sentían celos y vendieron a José. Y fíjense cómo al final reconocen que Benjamín es el favorito y están de acuerdo. Aceptaron a su papá como es. Ya lo aceptaron. Así es nuestro papá. Todos somos sus hijos, pero quiere más a este. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues así es nuestro papá de favoritista. Bueno, pues ni modo, así es. Y están de acuerdo. Porque si siguieran de celosos, dirían, no, pues aquí se quede Benjamín y ahora sí ya nos libramos de los dos. Ya le hicimos. No, ya no quieren eso. Así es nuestro papá. Nuestro papá tiene un apego a nuestro hermano. Bueno, pues así es nuestro papá. Y no va a cambiar nunca. Pero así como es nuestro papá, así lo queremos. Y porque así lo queremos, prefiero quedarme como tu esclavo antes que mi papá se muera. Porque para mí es más importante mi padre. La reconciliación se da cuando acepto al otro con sus defectos, ¿no? Con sus apegos, con sus limitantes, con sus carencias. Cuando yo lo reconozco. Es que mi mamá, ¿verdad? Es siempre inconforme. Pues acéptalo como es. Siempre va a ser inconforme. Pues ámala como es, inconforme. Si no, nunca te vas a reconciliar. Es que nunca le parecía nada a mi mamá. Pues así es ella. ¿Por qué no le parecía? Pues quién sabe, es un misterio, ¿no? Pero así es ella, nunca ha cambiado. Ha pasado años y sigue siendo la misma inconforme de la vida. Pues quiere la inconforme, ¿no? Así es ella. Así como los hermanos de José dijeron, pues mi papá tiene un favorito y pues así es, así lo quiero. Así queremos a nuestro papá y queremos que viva con su favorito. Porque más allá del favorito es nuestro padre. El problema es que a veces preferimos fijarnos en mi favorito y seguir enemistados y seguir peleando y seguir celosos en lugar de reconciliarnos. Siempre va a haber un favorito, siempre hay una cosa, siempre hay un defecto de la otra persona que a veces nosotros no queremos aceptar. Y eso, mientras no lo aceptemos, no hay reconciliación. La única manera de empezar un camino de reconciliación es cuando yo soy capaz de aceptar al otro con sus defectos, con sus límites. Ahí está el verdadero camino de la reconciliación. Los hijos dieron el paso. Mi papá tiene un favorito y así lo queremos. Y no importa, y hasta doy mi vida por el favorito. Es eso. ¿Cuántas veces no nos reconciliamos con las gentes que amamos? Porque tuvo un favorito, porque tuvo esta cosa, porque tenía este defecto. Pues así es, pues así hay que quererlo. Y en la medida que lo queramos y lo aceptemos, la reconciliación fluye y reconocemos el valor de la otra persona, ¿no? Ese es el proyecto, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? Podemos ver en el discurso de Judá, ¿verdad? Que dice, mi padre y nuestro padre. O sea, somos una familia, somos una familia. Y ante estas palabras de Judá, pues José se va a sentir fuertemente impactado, ¿no? Golpeado en su interior, ¿no? Sacudido, ¿no? Porque este discurso ha demostrado una cosa, que estos hermanos ahora sí saben ser hermanos. No lo han reconocido a él, pero entre ellos sí se reconocen como hermanos a pesar de las adversidades que viven y están viviendo en ese momento. Y ante eso, pues, ¿qué es lo único que le queda a José? Empezar el proceso de la reconciliación. Pero bueno, pues ya se pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a terminar aquí hoy y ya la próxima semana veremos entonces esta reconciliación que va a llevar a cabo José con sus hermanos. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a reconocer el grande valor que tienen nuestros hermanos, a saber reconocer que todos tenemos defectos, pero que lo valioso de la persona no son sus defectos, sino la persona en sí misma,
para que ese proceso de reconciliación vaya creciendo y madurando en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche y que descansen.